Bueno, bienvenidos. Este es el tercer video de esta serie de videos dedicados a hablar de Angular Unit Testing con el framework Jest. Y en esta oportunidad vamos a hablar del testing de servicios. Los servicios en Angular, ustedes recuerden que se pueden utilizar para diferentes propósitos, que pueden ser desde guardar información, eh, que permita, digamos, de alguna manera mantener, por ejemplo, el estado de la aplicación o poder informar ciertos datos y compartirlos entre componentes, o por ejemplo para obtener información externa utilizando una llamada a una API REST, por ejemplo, o trayendo o recuperando recursos de un CDN, ya sea imágenes, archivos de texto, etcétera, etcétera. O simplemente también se le puede utilizar a los servicios como una manera de poder agrupar funciones que, digamos, de alguna manera sean útiles para la aplicación, ¿no? Por ejemplo, no sé, un servicio que pueda manejar todo lo que son eh, recorrido y ordenamiento de listas, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente los servicios nosotros los podemos utilizar para diferentes propósitos. Y lo que tiene de interesante es que se definen particularmente, bueno, como clases, ¿no? Primero que nada, pero también hay que utilizar el decorador inyectable, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Que es un decorador especial o muy particular, digamos, que lo que hace es definir que es una clase específica. Se puede, digamos, definir como un servicio justamente y que puede ser utilizado a través del mecanismo de inyección de dependencia de Angular. No es la idea de este video ahondar demasiado sobre lo que es, digamos, los servicios y cómo actúan y cómo se proveen dentro de una aplicación Angular. Para eso les sugiero que vean en el canal de YouTube. Por ejemplo, tenemos una serie de videos que ha hecho Andrés Botadui, que están, ven, estos son los videos de Angular Servicios. Servicios, una pequeña introducción, lo que es los servicios, la inyección de dependencia y los modos de inyección, es decir, y algunos ejercicios prácticos. Es decir, está bastante bien explicado todo lo que es la parte de definición de servicios, de cómo se proveen esos servicios en una aplicación y cómo se utilizan, ¿no? Y también cuál es la diferencia en la forma en cómo justamente se proveen esos servicios, en el cual se le indica a Angular de que tal clase, decorada a través del decorador inyectable, es realmente un servicio y que puede ser, digamos, inyectado o utilizado a través del mecanismo de inyección de dependencias, ¿no? De nuevo, la idea de este video no es trabajar o hablar específicamente sobre estos temas, sino que la idea es que sea ver diferentes casos de uso o casos prácticos, si se quiere, de lo que es el testing de servicios en Angular con el framework Jest. Entonces, pasemos al código, al Visual Studio Code. En este caso, nosotros hemos dejado el proyecto, seguimos avanzando en el mismo proyecto que teníamos antes. Vamos a crear una carpeta services. En esta carpeta vamos a crear un servicio muy sencillo. Vamos a ver diferentes tipos de servicios. En primer lugar, en este video lo que vamos a ver es un servicio que no tenga dependencias de ningún tipo, es decir, que no necesite parámetros extra en su constructor para poder crearse una instancia de ese servicio. Y después en un video siguiente vamos a ver cómo trabajar con servicios que dependan de otros servicios y servicios que, por ejemplo, utilicen el cliente HTTP para poder realizar peticiones o requests a una API, por ejemplo, para recuperar datos y ver de qué manera podemos testear ese tipo de servicios, ¿no? En este caso es un servicio muy simple que lo vamos a hacer llamar counter service.ts.
Vamos a crear una clase CounterService. Esta clase va a tener básicamente un atributo privado, counter, que va a inicializarse en 0 y va a tener varias funciones, en este caso una función increment, que lo que va a hacer es justamente incrementar en 1 el contador, una función decrement, que lo que va a hacer es decrementar en 1 el contador, y podríamos tener una función reset, que tampoco va a devolver nada, y lo que va a hacer es inicializar nuevamente el counter a 0. Entonces, es un ejemplo muy simple, pero va a ayudar al propósito que buscamos, que es poder testearlo y ver de qué manera se puede testear. Entonces acá tenemos nuestro servicio, ¿no? Es decir, un servicio nosotros después lo podemos utilizar inyectándolo a través del mecanismo de inyección de dependencia dentro de un componente, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a, primero que nada, vamos a iniciar la aplicación. Nosotros teníamos un componente principal ya que viene con la instalación por defecto de Angular, que es este componente AppComponent, que hasta ahora tenía esta información, ¿no? Ahora cuando inicialice la aplicación, vamos a proceder a inyectar el nuevo servicio que acabamos de crear dentro de este AppComponent y ver de qué manera lo podemos utilizar, ¿no? Es decir, acá en este caso, levantado localhost 4200, en este caso ya tenemos la aplicación corriendo. Entonces, ¿de qué manera inyectamos un servicio en un componente? Bueno, hay que definirlo en el constructor. Definimos como privado, le ponemos un nombre. Esto va a ser de tipo CounterService. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros lo que estamos haciendo es inyectando el servicio que acabamos de crear en el componente y lo podemos utilizar a partir de este atributo, digamos, que va a pasar a formar parte del componente AppComponent. Fíjense que ahí ha buildeado, pero fíjense que acá nos queda la pantalla en blanco. Seguramente esto, si vemos en la consola, nos está dando algún tipo de error. Fíjense que justamente nos está diciendo un null injector error y nos dice que no hay provider para counter service. Es decir, no hay ningún tipo de provider para counter service. ¿Qué quiere decir esto? No alcanza con definir una clase y utilizarla directamente en el constructor. Como veíamos hoy, o como mencionábamos hoy, nosotros tenemos que definir un servicio a través del decorador inyectable. Perdón, inyectable. ¿Sí? Este servicio, este decorador, tenemos que importar de Angular Core. Entonces ahora si guardamos, vamos de nuevo al localhost, actualizamos y bueno, aún nos está tirando el error de null injector error, que nos dice que no hay provider para el counter service. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco alcanza con solo definir la clase y con solo decorarlo con el decorador inyectable, sino que también tenemos que de alguna manera informarle a Angular de que cierta clase que es de tipo inyectable o que está decorado como inyectable, tiene que ser, digamos, provista de alguna manera o definida en algún módulo de la aplicación. ¿Para qué? Para que justamente Angular se entere de que ese servicio lo puede utilizar a través de su mecanismo de inyección de dependencia y después proveerlo a los diferentes, digamos, lugares dentro de la aplicación que lo requieran, ¿no? Para hacer esto, hay diferentes maneras. Nosotros podemos ver dos básicamente. Una es definiendo, la más rápida, definiendo
un atributo particular dentro de lo que es el decorador, que es el provided in root. Este provided in root lo que va a hacer es decirle a Angular, bueno, a partir de este servicio, lo que va a hacer es crear un registro, básicamente, de servicios a nivel global, de manera tal de que va a mantener en ese registro una instancia única de los servicios que estén definidos como provided in root. De manera tal de que luego, si ese servicio se utiliza en 1, 2, 3 o 4 componentes o X componentes dentro de nuestra aplicación, siempre lo que va a intentar Angular es proveerle siempre la misma instancia de ese servicio, porque es la instancia que tiene registrada, digamos, a nivel global dentro de la aplicación. Si ahora procedemos a guardar, fíjense, vamos a nuestro browser local, fíjense que ahora el proyecto levanta correctamente, no hay errores en consola y quiere decir que todo está funcionando correctamente. Es decir, este servicio ahora sí ha podido ser inyectado dentro de lo que es el App Component y ya se puede proceder a utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso justamente. Vamos a ver, vamos a editar un poco acá el HTML muy rápidamente. Vamos a agregar un botón que tenga un clic. Vamos a llamar increment y vamos a poner incrementar. Otro botón que sea decrementar. Y vamos a mostrar el valor del contador en este caso, ¿no? Entonces vamos a crear estas funciones increment, decrement del lado del componente. Hacemos uso del servicio this.counterService.increment, ¿sí? Recuerden que ya tenemos, a través del mecanismo de inyección de dependencia, ya tenemos una instancia de ese counterService y ya lo podemos utilizar invocando a sus métodos y atributos, ¿no? This.counterService decrement. Y la última función es getCounter. Return this.counterService.getCounter. ¿GetCounter era? No le pusimos un getCounter, no pusimos una función que nos devuelva el valor actual del contador, ¿no? ThisCounter, ahí está. Esto nos va a devolver un number. Perfecto. Volvamos a nuestro componente, ya tenemos los métodos y vamos a guardar esto. Vamos a ver, volvamos a nuestra aplicación. Fíjense acá tenemos los dos botoncitos, incrementar y decrementar, que a medida que vamos tocando va aumentando el contador y decrementando el contador, ¿sí? Hasta acá está funcionando correctamente. ¿Por qué yo necesité de alguna manera utilizar estas funciones definidas en el componente y a su vez esas funciones utilizan las funciones que correspondan del servicio? Y no por qué no utilizar directamente el servicio, ¿no? Es porque justamente si nosotros poníamos counterService.increment haciendo referencia a la instancia de ese servicio y llamando e invocando al método increment, fíjense que ya directamente el compilador de Angular nos va a dar un error y nos va a decir que el counterService es privado en realidad. Es solamente accesible dentro de la clase AppComponent. Es decir que es correcto porque nosotros estamos definiendo a counterService como privado dentro de lo que es el constructor para que Angular lo pueda, digamos, interpretar y decir, bueno, esto lo tengo que manejar a través del mecanismo de inyección de dependencia, ¿no? Entonces, de esta manera no podríamos utilizar directamente, digamos, la referencia al servicio porque es privado. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro primer servicio básico creado y utilizado dentro de lo que es el componente.
Bueno, entonces, ¿cómo testeamos ahora nuestro servicio? Bueno, básicamente vamos a ir a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo counter.service.spec.ts. En este punto podríamos crear una instancia del servicio, new counter service, ¿sí? Y luego podríamos crear un agrupador de scribe, poner counter service simple, y vamos a hacer varios tests, es decir, por ejemplo, should increment counter. Entonces utilizaríamos la instancia del servicio, llamamos a increment y luego nuestro spec nos indicaría que service.getCounter, queremos evaluar cuál es el resultado del contador después de haberlo incrementado, entonces sería igual a 1, ¿no? Lo mismo podríamos hacer para lo que es el decrementar. En este caso, como está en 1 y lo decrementamos, quedaría en 0, ¿sí? Entonces vamos a en la consola, vamos a hacer uso del plugin que tenemos instalado, el plugin que mencionaba en el video anterior, que es el JetRunner, que ya nos provee la capacidad, digamos, de ejecutar un test directamente con esta opción. Vamos a ejecutar run. Esto lo que va a hacer es ejecutar toda esta suite de este grupo de testing, de unit test. Vamos a ver si funciona correctamente o no. Vamos a ver. Ahí está, ahí pasó correctamente. Fíjense, counter service simple ha ejecutado, y si vamos a ver lo que es la cobertura, recuerden que teníamos que venir acá, abrir el archivo index.html, que es el que nos iba a mostrar el porcentaje de cobertura. Fíjense, tenemos un 88%, porque hay 3 de 4 funciones que están testeadas. Hay una función que no está testeada y justamente es la función reset, que no hemos aplicado ningún test. Entonces vamos a testear eso. Vamos a copiar este bloque, should reset counter. Hasta el momento estaba el contador en 0, entonces podríamos incrementarlo, va a estar en 1, y luego inmediatamente después podemos llamar a service.reset, y se espera entonces que después de ser reseteado el valor vuelva a ser 0, ¿no? Es decir, acá va a incrementar en 1 y acá va a quedar en 0, con lo cual el test debería pasar correctamente. Vamos a ver si es cierto, si funciona. Si funciona, nos debería pasar al 100%, ahí está. Y si volvemos acá, actualizamos, fíjense que ahora sí tenemos el 100% del coverage, es decir, aplicamos un test asociado a cada uno de los métodos de este counter service. Me acabo de dar cuenta que no les expliqué la otra manera de definir un servicio. Vamos a mostrarlo ahora. Counter service, decíamos que le hacíamos un provided in root, en el cual lo informábamos a Angular de que lo pueda manejar, lo genera a una instancia de counter service en un registro a nivel global para proveerlo a los diferentes, digamos, componentes o servicios o lo que sea que necesite este counter service. La otra manera es definirla en el módulo, en este caso en algún módulo, ¿no?
del módulo se definen dentro de esta key particular que es provider. Básicamente lo que estamos diciéndole acá es counter service. Estamos diciendo a Angular que nos provea este counter service a nivel de este módulo. Es decir, todos los componentes, todos los servicios, todos los pipes o todos los elementos, componentes que nosotros definamos como parte de este módulo van a tener acceso a una instancia de counter service, si es que lo requieren, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo otro componente que pertenece a otro módulo diferente y yo quiero utilizar la instancia de counter service? Entonces en este caso no lo voy a poder hacer directamente, sino que voy a tener que utilizar otro mecanismo. En este caso tendría que, por ejemplo, exportar este counter service desde este módulo y a su vez, digamos, inyectar este módulo en aquel segundo módulo para que pueda ser utilizado este counter service en los componentes del segundo módulo. Es decir, que son dos maneras como diferentes de definir, digamos, el alcance o la manera en la cual Angular va a determinar de qué manera puede proveer un cierto servicio para los componentes que lo requieran, ¿no? Es decir, en el caso de definirlo a nivel de módulo, solamente se va a poder acceder directamente, digamos, como inyección de dependencia para los componentes declarados en ese módulo. Y si los definíamos como provided in root, como lo habíamos hecho anteriormente, va a estar como a un nivel global, digamos, ¿no? Es decir, no va a depender de ningún módulo en particular, sino que va a estar directamente en el módulo root de la aplicación Angular. Entonces, si se fijan, si volvemos a la aplicación, esto sigue funcionando correctamente. Incrementar, decrementar. ¿De acuerdo? Esto no varía en nada. Bien, volvamos al test. Esto había pasado correctamente. Fíjense que acá nosotros lo que hicimos fue crear una instancia del servicio, que lo podemos hacer directamente de esta manera, porque justamente decíamos que es un caso de un servicio muy simple que no tiene ningún tipo de dependencia, es decir, no tengo que pasarle ningún tipo de argumento particular al constructor para crear una instancia de este counter service, ¿no? Entonces lo podemos testear de la misma manera, creando directamente la instancia del servicio. Vamos a ver una segunda manera de crear, digamos, otra manera de testear este servicio. Vamos a llamarlo versión 2. La otra manera sería utilizar lo que es el módulo testbed, que es un módulo particular que utiliza que ya viene, digamos, embebido dentro de lo que es el framework de Angular y que nos va a permitir emular, digamos, lo que es el comportamiento o la definición de un módulo de nuestra aplicación, pero aplicado a lo que es el unit test, ¿no? Me refiero a testbed Angular. Les recomiendo que vengan y lean la documentación de testbed. Fíjense que básicamente configura e inicializa un entorno para unit test en el cual se pueden definir y proveer métodos, componentes, servicios, etc. Les sugiero de nuevo que vengan a ver acá todas las posibilidades que tienen, las configuraciones posibles, para que se entienda mejor. Pero nosotros lo vamos a mostrar de una manera muy práctica acá. Hacemos uso de testbed, entonces. Testbed lo importamos. Esto se llama, esto es, me olvidé el nombre del método, esto es configure testimodule. Acá, configure testimodule. Vamos a hacer el import, ahí está. Configure testimodule. Fíjense
que esto es lo que nos va a permitir, y decíamos, emular la definición de un módulo, pero en este caso para poder aplicarlo al testing, ¿no? Entonces, fíjense que un módulo, en este caso tenemos el app module, tiene diferentes elementos componentes, ¿no? Tiene una parte de declaration, imports, providers, en este caso que habíamos definido como provider nuestro counter service. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a poner, podríamos poner providers, counter service. Esto lo vamos a sacar, ¿sí? Y ahora en este punto lo que vamos a hacer es crear una variable, en este caso de tipo counter service, dentro de lo que es nuestro archivo de test. Y una vez que se configura el provider a través de este testbed, de este módulo de testing, vamos a asignar a la variable, service, le vamos a asignar una instancia del counter service. Para obtener la instancia del counter service, cuando utilizamos el módulo de testbed, básicamente lo que tenemos que hacer es testbed.inject y el nombre o la referencia de lo que queremos inyectar. En este caso counter service, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que va a decir Angular es decir, bueno, estás utilizando testbed, estás definiendo como provider, dentro de provider al counter service, y lo que vas a requerir en este punto es una instancia de ese counter service, ¿sí? Recuerden que esto es una alternativa a la forma anterior que habíamos visto de testing, ¿no? Con un new counter service. Pero lo vamos a ver porque es la forma más común de utilizar, de hacer unit test, que es con el testbed, ¿no? Pero vamos a ver de a poco porque es importante saber conocerlo y saber utilizarlo, ¿no? Bien, y después el resto de los tests van a quedar de la misma manera, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a correr este test nuevo y vamos a ver qué sucede. Fíjense que cuando termine de ejecutar este test, acá nos ha fallado. Y vamos a ver por qué ha fallado. Fíjense que pasó correctamente el should increment counter, el reset, pero falló el decrement. ¿Qué pasó? Me dice que estaba esperando que sea 0, pero en realidad recibió -1. Y esto es correcto, porque fíjense que acá ya no es 0. ¿Por qué? Nosotros definimos que dentro de un before each se genere el módulo de testbed y se obtenga una instancia de servicio. ¿Qué quiere decir este before each? Quiere decir que todo este bloque de código se va a ejecutar inmediatamente antes de cada uno de estas unidades de testing, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este service siempre va a ser una instancia nueva del counter service. Y como es una instancia nueva, siempre va a arrancar el contador en 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este primer test pasó correctamente. ¿Por qué? Porque el service se inicializó en 0, se incrementó y el contador estaba en 1. Y eso es correcto. El otro test que había pasado correctamente era el reset. ¿Por qué? Porque el service se inicializó, arrancó en 0, lo incrementamos, quedó en 1, lo reseteamos, quedó en 0, y cuando verificamos el valor de getCounter era igual a 0. Pero el decrement falló porque justamente el service se inicializó, el counter queda inicializado en 0, lo decrementamos y esto pasó a quedar en -1. Y entonces cuando verificamos el valor nos dice que justamente obtiene -1 y no 0. ¿De acuerdo? Entonces si ponemos -1, volvemos a ejecutar nuestra suite de test y en este caso debería pasar correctamente. Fíjense esa diferencia o esa particularidad de cómo
nosotros definimos la instancia, ahí está pasando correctamente, de cómo nosotros definimos la instancia de nuestro counter service. Si la definimos dentro de lo que es un before each, vamos a obtener una instancia fresca, digamos, nueva de este servicio que estamos testeando para cada uno de nuestros bloques de testing. A diferencia de lo que hicimos en el otro archivo de test, es decir, habíamos creado por fuera de lo que es el describe una instancia de service y lo habíamos utilizado a esa misma instancia en cada uno de nuestros bloques de test. Ahora bien, acá también podríamos haber utilizado el before each, y creado nuestro service en cada before each, ¿sí? Vamos a poner así, counter service, y esto lo comentamos. Fíjense que acá cambiamos la estructura de nuestro test y lo que estamos haciendo es definiendo a nivel del describe, a nivel de la suite de test, una variable de tipo service, de tipo counter service, que se va a inicializar en un before each, ¿sí? Entonces ahora cuando corramos nuestro test, va a pasar exactamente lo mismo que en el test versión 2. Va a fallarnos, o nos debería fallar este unit test, el de decrement. Fíjense que ahí falló, justamente falló ese, el de decrementar, porque está esperando un valor, o sea, se obtuvo un valor -1. Porque justamente pasa la misma situación, es decir, en cada bloque de testing que se ejecuta, estamos obteniendo en un before each una instancia nueva del servicio, ¿no? Es decir, no es una única instancia como en este caso, sino que estamos obteniendo una instancia nueva definiéndolo de esta manera. Entonces es importante tener en cuenta la forma en cómo uno organiza y estructura sus unit testing.